Buenas mañanas, buenos días a todos, o en cualquier caso, bienvenido a todos los que lo veáis, también en diferido. Me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, pertenezco al Partido por un Mundo Más Justo, también a la Fundación para la Ciudadanía Global, que son los organizadores de este foro Juan Burgos. Un año más, después de un curso más, este creo que es el cuarto, vamos a iniciar todo este proceso formativo al que nosotros le damos mucha importancia y desde ya pues agradeceros el querer participar de él a todas las personas que os conectáis, que vaya a ser mucho en esta sesión, que ha creado bastante expectativa y que, bueno, como ya venimos viéndolo y disfrutándolo, pues suele hacer mucho bien, y por lo tanto se va corriendo la voz y creo que más gente quiere sumarse, ¿no? a esto del Foro Juan Burgos. Que ahora voy a presentar un poquito más detenidamente lo que es, ¿vale? Antes de nada, alguna indicación muy sencilla. El formato que tenemos es un Zoom estándar, no es una webinar, con lo cual corre el riesgo de que cualquiera de vosotros que enchufe su audio puede hablar y por lo tanto interrumpir, ¿eh? Habrá un tiempo para intervenir al final de esta sesión, para hacer preguntas. Ya veremos si os doy la voz o a través del chat, que podéis ir escribiendo. Una persona va a ir tomando nota y después se la trasladaremos a la ponente. En cualquier caso, os pido cuidado para tener el audio durante toda la sesión apagado. No obstante, yo, si veo que se escucha, alguien lo ha enchufado sin querer, pues tendré esa precaución de apagarlo. Sí nos pedía María, que es nuestra ponente, que ahora presentaremos también, que en la medida de lo posible tengáis, quien quiera, como no, en la cámara enchufada, porque a ella le gusta ver cara, normal, eso de hablarse a sí misma en la pantalla, pues a veces es un poco frío. Así que a quien no le importe, que enchufe su vídeo, no así el audio, ¿de acuerdo? Bueno, pues sobre todo pensando en la gente que os incorporáis por primera vez, siempre comenzamos este foro Juan Burgo, pues con una pequeña introducción de lo que es esto. A ver, sí, perdón. De lo que es esto del foro Juan Burgo. Lo hago con un pequeño PowerPoint que estáis viendo ahora mismo. Pues voy a con él guiarme en esta pequeña presentación. Vale. Ajá. Quiero pensar que se está grabando. Me perdonéis un momentito que he tenido la duda de que se esté grabando. Vale. Bueno, pues este es el Foro Juan Burgo. Hoy tendremos a María Guerrero Sanz, que ahora vamos a conocer un poquito más a través de una persona que la conoce bastante bien. No sabe María quién es, así que será sorpresa también para ella. Este Foro Juan Burgo, como decía también hace un minutillo, pues lo organizan el Partido Político por un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global. Son unas sesiones abiertas, no está pensado solo para los miembros de estas dos formaciones o entidades o organizaciones, sino que cualquier persona puede participar. De hecho, pues hay personas entre vosotras y vosotros que no conozco y supongo que no soy de nuestro entorno más cercano, sino que ha llegado a esta invitación a través de alguien conocido, ¿vale? Perdón, os quiero recordar también que Juanito Burgos era una persona de Granada que murió joven después de luchar contra una enfermedad durante un par de años, una persona muy caracterizada por su deseos de unir a gente diversa, que de eso tiene que ver también la política que estamos construyendo, incluso esta política de liderazgo desde la política del encuentro que le proponemos a María. Y además, bueno, pues tenía también muy claro que era muy importante formarse, ¿no? Para estar a la altura de las necesidades del mundo, de la sociedad. Y en honor suyo, pues este foro de formación lleva su nombre, el Foro Juan Burgos, ¿vale? Este foro está inserto dentro de una planificación formativa más amplia, ¿eh? Y me redundo en esto de decir lo importante que es para nosotros la formación. De cada curso generamos unos procesos formativos a distintos niveles. Tenemos el kit básico para el afiliado, que es una única hora de introducción a lo que es nuestra forma de entender la política, cómo conocer el partido un poquito más por dentro, el partido por un mundo más justo. Tenemos la formación para militantes, que ya son 4 sesiones de hora y media, donde vamos afrontando cosas que tienen que ver con cómo funciona el mundo, cómo funciona la política, cómo funcionamos nosotros como respuesta a los desafíos de nuestro mundo, etcétera. 4 sesiones. Tenemos estas sesiones del Foro Juan Burgo abiertas, que son para todo el mundo, como vengo diciendo. Ya tenemos programadas las 4 de este primer trimestre, pero incluso casi todas las del siguiente, que después os recordaré. Y desde el curso pasado tenemos como una novedad en este proceso formativo la escuela de verano, ¿eh? Dentro de la escuela de formación para el liderazgo político de la Fundación, la escuela Colibrí. Pues dentro de esa propuesta formativa tenemos la escuela de verano, que ya comenzamos este verano pasado con Enrique Lluís Frechina, que nos introdujo
lo disfrutamos muchísimo. Ya os llegará alguna noticia más de esta escuela de verano para que tengáis algún resumen y ya se ha preparado a través de algunos de los participantes y algunas cosas más sobre la economía y las propuestas económicas para construir el bien como fue una gozada. Desde aquí ya lo quiero decir cuanto antes para que en cuanto llegue en la convocatoria no dejéis de apuntaros porque también tiene un número limitado, ¿eh? Queremos cuidar el número para que no se nos vaya demasiado y podamos, por lo tanto, tener la seguridad de que lo disfrutamos, ¿no? Pues esa ha sido la primera y ya estamos preparando la del verano que viene. Voy a hacer un repaso ahora muy rápido de cuáles han sido algunas de las sesiones del Foro Juan Burgo para que veáis las temáticas, ¿no? Los acentos, los subrayados que hacemos en la propuesta política que lanzamos desde el Partido por un Mundo Más Justo y también desde la Fundación para la Ciudadanía Global. La primera de todas fue con Javier Palou y bueno, fue bastante sugerente para nosotros porque no habíamos caído en la cuenta y después nos dimos cuenta de lo paradigmático que podía ser que la primera fuese esta, ¿no? Por una cultura ciudadana de perdón y contra la economía política del odio. No cesa este increciendo de la política del y tú más, del odio, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos en otra y la primera queda para la historia, nuestra primera charla del Foro Juan Burgos precisamente hablaba de eso, ¿no? Hemos tenido muy diversas temáticas, personas, algunas más conocidas, otras no tanto, aunque sí siempre en su entorno. Hemos hablado, por ejemplo, de la Cañada Real con Agustín Rodríguez del Teso. Hemos hablado de trabajar desde la perspectiva de los más frágiles o con los más frágiles que nos acentuaba Sebastián Mora, que fuera secretario de Cáritas Española. Hemos hablado de la postura abolicionista con respecto a la prostitución, con Amelia Tiganos, una activista. Hemos hablado de la independencia dentro del mundo de lo político, con Marta Higueras, que fuera teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Hemos hablado, lo hacemos con cierta frecuencia, nuestro partido tiene una mirada muy internacionalista y sobre todo al sur, pues con María del Mar Magallón, la directora de la UOAN, nos ayudó a mirar al sur para que nos transforme el norte. Hemos hablado de la justicia restaurativa con Virginia Domino de la Fuente, que es especialista en ello, que es una propuesta, ¿no? Para cambiar todo el sistema, ¿no? Penitencial y de cárcel y demás, ¿no? Muy interesante y en el que nos sentimos muy cercanos. Hemos tenido también a Antonio Silla, que es el fundador también, además del partido, que nos habló de energía, de todo lo que siempre hemos querido saber y él nos solucionó de una forma muy didáctica muchas de las preguntas de cómo estamos en el mundo con el tema de la energía y hacia dónde vamos. Muy, muy interesante. Tuvimos la charla con Federico Velázquez, que precisamente cogió el lema o uno de nuestros lemas políticos: el fin de la pobreza es una decisión política, y desgranó por qué es así. Hablamos con cierta frecuencia también de la política migratoria. Aquí tuvimos a Patuca Fernández. Hemos hablado de liderazgo político y bondad. Fijaros, esta charla, por ejemplo, da también muestra de qué política hacemos, una política que queremos conectar con la bondad del ser humano, en la que creemos profundamente, no la ingenuidad, ¿no? Que también la tenemos, pero lo podemos tener los seres humanos, sino en la bondad. Hemos hablado del desafío del cambio climático, hemos hablado de empresas para una sociedad más justa, reconciliada y fraterna. Hemos hablado también de la paz del Sahel con Boubacar Seye. Y la última que tuvimos el curso pasado fue con Pablo Dors, que nos habló de la crisis de sentido dentro de la construcción social. Todas las charlas son vistas aquí, como estáis vosotros ahora mismo presenciándola, pero después las subimos al canal de YouTube y esta concretamente lleva más de 11.000 visitas, la de Pablo, ¿vale? Y hoy vamos a estar con María, pero os voy a ya a anunciar algunas de las que vienen por delante. Fijaros la que tenemos el mes que viene, ¿eh? Con Ángel Andrés, que llaman el árbitro de la paz, un malagueño que nos va a hablar del deporte como herramienta para la construcción social, muy interesante. En noviembre tenemos a Elsa Mulá Khan, con quien hablaremos de cómo está toda la cuestión de la sangrante de la esclavitud infantil en el mundo. En diciembre tenemos a Vanessa García, que nos hablará de la España vaciada, ya es de Soria ya. Y creo que no tengo ya preparado, pues no tenemos preparado, pero sí voy a decir los nombres de otras para que vaya sonando. En enero hablaremos con Susana Mangano de Paz. En febrero de la explotación laboral de la mujer con Laura Guillén. En marzo hablaremos del sinhogarismo con María y Virginia, dos del Departamento de Cáritas Española que se dedica a esto. Hablaremos también posiblemente de salud mental, no confirmo el nombre, que es una profesional, pero está sin confirmar todavía. En mayo tenemos ya cerrada la intervención de Elena Maleno con el tema migratorio y en junio posiblemente abordemos el tema de mayores, ¿no? Esto a priori, igual algunos cambios en el segundo y tercer trimestre pueda haber. Pues ahora Buenos días. vamos a conocer un poquito más a María, ¿eh? Siempre nos damos el gusto de contactar con alguien que conozca a la persona que viene y nos diga algo de quién es, ¿no? Bueno, pues hoy le hemos pedido a Pablo Romero, conocido del partido, también de la Fundación, amigo nuestro,
que también colabora con nosotros, que nos hable de María, porque él la conoce bien. Entonces, bueno, pues no puede estar hoy en directo, está en un viaje familiar, pero grabó y nos ha puesto, nos ha dejado esta grabación para que conozcamos un poquito más a María. Buenos días. Me han pedido que presente a María Guerrero y lo primero que he hecho es como buscar, recordar datos que pudieran, de la biografía de María, claro, que pudieran como reforzar o mostrar la autoridad de cara a esta formación en el liderazgo político y sociedad del encuentro. Y bueno, he encontrado mucho, mucho, y he recordado mucho. María se ha formado, tenía una formación preciosa en liderazgo, en su grado, en posgrados, en universidades muy reconocidas, ¿sí? Deusto, ESADE, comillas, ¿sí? Y en escuelas de liderazgo que son punteras, que están en la vanguardia de la transformación de organizaciones, la transformación social, en espacios donde ha podido también encontrarse y pensar el liderazgo político. María no solamente se ha formado, es que ha ejercido el liderazgo. Lo ha ejercido también de manera bien fructífera, bien preciosa también. Eh, con una fundando y siendo presidiendo Acción por la Música, una fundación que busca transformar, ¿sí? Hacer transformación social a través de la música, en particular creando y ¿sí? Desarrollando orquestas de infantiles, orquestas de jóvenes, en sectores bien complejos, ¿sí? En barrios bien complejos, ¿sí? De alta complejidad. Y por esa labor y otras más, María ha sido destacada como una de las mujeres en España que están innovando y están ejerciendo una innovación social y un liderazgo muy potente, muy potente. María no solamente se ha formado, ha ejercido, ejerce el liderazgo, sino también piensa el liderazgo. Piensa en cómo desarrollar liderazgos organizacionales y sociales que puedan ser más sanos y que puedan ser también, que puedan sacar lo mejor de las organizaciones, de las personas y de la sociedad. ¿Sí? Desarrollar todo su potencial. Y en ese pensar, del cual he sido testigo en equipos de trabajo, eh, María lo vuelca también a través de la facilitación de procesos de transformación organizacional y social y de la formación, formaciones como esta. Y entonces hay mucho, hay mucho que pueda, muchos datos de María que puedan, como a todos los que estamos aquí antes de la formación, que puedan como alimentar la ilusión, ¿no? El ánimo, la disposición. Pero también me acordé de una cosa que dice María, que pone mucho énfasis María, es en cuestionar el por qué y a quién y en base a qué damos autoridad a una persona. ¿Sí? ¿En base a qué damos autoridad a una persona? Y en esos pensamientos, en eso recordando esa línea de pensamiento de María, yo mismo me dijo, pero bueno, pero no sé si hace tanta falta mostrar la autoridad de María, cuando, entre otras cosas, en unos minutos más, o ahora mismo, vais a comprobar que María va a poder mostrar marcos de comprensión del liderazgo social y político muy iluminadores. Y lo va a hacer con una capacidad aguda de poner preguntas y poner acento en asuntos y núcleos del liderazgo político que seguro os van a ayudar a avanzar en vuestra comprensión y también en el ejercicio de vuestro liderazgo político. Adelante, a disfrutar. Bueno, pues esta ha sido la presentación de Pablo Romero, conocido nuestro, querido, sobre María Guerrero, que hoy es nuestra invitada, a la que ahora voy a hacer ya que se ponga como destacada y empezamos a disfrutar de ella. Yo conozco a María también, he compartido algún proceso con ella
y tiene María muchos registros, algunos os sorprenderían, ¿eh? Con lo cual yo creo que cualquier propuesta que nos hagan, cualquier línea, la disfrutaríamos mucho, pero hoy nos va a hablar de modo particular del liderazgo político que necesitamos para esta cultura del encuentro que queremos generar, ¿no? Y que quizás está muy lejos de lo que ahora mismo vemos en los medios de comunicación, y, bueno, en las noticias políticas. A ver, que estoy buscando a María. María, pero te encuentro, María. Estoy por aquí, a ver si ahora se aparece entre las primeras. Te he perdido. Bueno, Ah, sí, ahora eh, te tengo ahí. Te pongo como destacado. sí. Y María, pues nada, estamos contigo, ¿vale? Lo que tú nos propongas será muy bienvenido. Al final tendremos un turno de preguntas, también mejor de aclaración. Lo haremos sobre todo transmitiendo preguntas por el chat, ¿no? Los que estéis escuchándonos ahora, los que voy a incorporar más tarde, por favor, el sonido en silencio, la cámara sí puesta porque María lo prefiere para ver cara. Si tenéis preguntas, las podéis reservar al final, que habrá un tiempo para que podáis trasladarla, o ya en el chat podéis ir Sí, comunicándola, ¿vale? Y al final alguien está un poco destinado también a recogerla y a trasladársela a María. Pues María, en tus manos. muchísimas gracias por esta acogida tan cálida. Quería empezar más bien preguntando yo a vosotros y que si queréis podéis usar el chat para responder, ¿sí? Para que yo pueda leer rápidamente vuestras respuestas y podamos leer entre todos. Em, Cuando hablamos de liderazgo, ¿qué es lo que sí tenéis claro sobre el liderazgo? ¿Qué es lo que sí tenéis claro sobre el liderazgo? Ahí dice José Serrano, que aprovecho para saludarlo. Liderar con el ejemplo. Sí, como que el liderazgo tiene que estar en las obras, ¿no? Que no es ir a decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino ser. Que es un servicio, que un líder estimula pero también sirve, sale mucho el servicio, ¿verdad? Servir es una responsabilidad. Es el autoritas latino del derecho romano, San Román. Sí, ahora hablaremos también de autoridad de poder si queréis. Que no es adoctrinar, efectivamente, que es poner valores en acción. Bien, bueno, pues hacer, ahí vamos viendo, ¿verdad? Podéis seguir compartiendo porque aquí os vamos a ir leyendo, pero quería preguntar también, ¿qué es lo que no tenéis muy claro acerca del liderazgo? ¿O cuáles son las cosas que, no sé, las fronteras del liderazgo, las preguntas que os quedan, algo que os pueda hacer sentir un poco incómodos con la temática del liderazgo? Dice Teresa por aquí, que puede situar a unos por encima de otros. Cómo evaluar si un liderazgo es de fiar o no? El agotamiento del líder, sí. Nos vamos quemando, ¿verdad? Parece que todo el mundo se quema cuando están estas cosas. ¿Por qué será? Claro, hay que transmitir, saber conectar con la gente para impulsar y entonces, ¿cómo haces eso? La incoherencia del líder. Que imagino que tiene que ver con aquello de que hay que ser ejemplar y luego a la vez, bueno, pues es que es muy difícil a veces llegar a esos niveles de ejemplaridad, tal vez. El miedo de servir y fallar al servicio, ¿no? Como que nos pone... Hay un tema de expectativas feroces en el liderazgo. El sentirte hipócrita, ¿no? Porque quieres algo inmenso y sin embargo, aquí habla Socó de que te puede endiosar. Dice, oiga, que cabeza, corazón y acción deben estar alineados en una persona que está ejerciendo el liderazgo, ¿verdad? La pregunta es típica y muy importante, Ángel, por traerla, gracias. ¿Líder se nace o se hace? Sí, esto es todo un tema. Bien, bueno, pues veo el perder de vista a los demás. Bueno, veo que aquí hay muchísimos temas y que estamos en medio de una conversación bien importante. Fijaos que, dice, los que somos liderados por alguien podemos abandonarnos y no hacer nada. Bien, 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 ahí sí, ¿no? Cómo nos desempoderamos, nos convertimos en borregos. ¿Y cómo si yo estoy queriendo ejercer el liderazgo voy a terminar convirtiendo a otros en borregos? ¿Qué es esto? ¿Eso es lo que yo quería en realidad? ¿O quería que pudiésemos hacer cosas? Hay una distinción de partida que a mí me ha ayudado muchísimo. Yo todo lo que voy a compartir lo he aprendido de grandes maestros y me encanta citarlos. Alguien muy interesante es Ronald Heifetz. Eh, Escribo su nombre en el chat. Ronald Heifetz es profesor de liderazgo en la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard.
Y él empieza haciendo una distinción que me parece clave, y es que el liderazgo es una actividad, no es una identidad. Es una actividad humana. Y eso es importante, porque eso sería tanto como decir que nadie es líder, sino que liderar es un verbo, es algo que se hace o que no se hace. Y es tan importante decidir hacerlo como no hacerlo. Es una mera actividad. Cuando queremos ver el liderazgo como una identidad, como algo que somos, se nos empiezan a mezclar muchas cosas que tienen que ver con poder y autoridad y que tienen que ver con nuestra propia visibilidad, nuestra búsqueda de visibilidad y reconocimiento. Por eso me parece más sano que lo empecemos a mirar como una actividad. El liderazgo es una actividad que surge en un contexto determinado y lo que da sentido al liderazgo es la realidad que estamos viviendo, la realidad humana, social, medioambiental tan compleja que estamos viviendo. El liderazgo nace como una respuesta a una realidad compleja que busca generar cambio. Si no estamos buscando generar cambio, desde esta perspectiva que os quiero compartir, tampoco estamos ejerciendo el liderazgo. Estaremos haciendo otra cosa seguramente muy valiosa. No hay que estar generando cambio todo el tiempo porque sí. Pero digamos que el liderazgo es la actividad humana que surge cuando queremos ayudar a que se genere un cambio. Pero no cualquier tipo de cambio, sino un cambio en problemas que podemos llamar complejos. Son problemas cuya solución no se conoce todavía. Si estamos intentando resolver un problema cuya solución ya se conoce y no es más que aplicarla, ahí lo que estamos haciendo es gestionar, ¿sí? Por ejemplo, eh, queremos, eh, queremos cambiar nuestra forma de comunicar. Pues si ya se sabe lo que hay que hacer, hacemos un plan de comunicación y adelante, no hay más, ¿sí? Eso es algo técnico que no necesita liderazgo, necesita gestión. Y la gestión es importantísima en cualquier esfuerzo humano, ¿verdad? El liderazgo nos haría falta si cuando queremos empezar a cambiar nuestra forma de comunicar nos damos cuenta de que decimos una cosa y hacemos otra, de que hemos intentado cambiar nuestra manera de comunicarnos muchas veces y no lo hemos conseguido. Y que además hay algo que levanta pasiones entre nosotros. El liderazgo es necesario cuando estamos ante las grandes brechas. Una brecha donde no sabemos cuál es la solución, nadie la sabe, y además es algo que levanta pasiones, que nos genera nerviosismo, que genera todo tipo de ira eh, y de sentimientos que incomodan, que nos hace levantar la voz, que nos hace vivir la división. Ahí es donde hace falta el liderazgo. Y entonces, ¿qué sería el liderazgo? Sería cualquier acción humana que nos ayude a poder generar progreso en medio de estas brechas y desafíos complejos que levantan pasiones y que no sabemos lo que hay que hacer. Estos desafíos los podemos llamar desafíos adaptativos. Los llama así Ronald Heifetz, y un desafío adaptativo es eso, es algo donde la solución va a ser que tenemos que aprender algo nuevo. Entonces, podemos pensar en los grandes problemas que nos están preocupando, como por ejemplo la situación de las migraciones en España. Alguien podría decir, bueno, esto es un problema técnico, ¿no? Porque en realidad lo único que hay que hacer es cambiar la política migratoria y cambiar nuestra legislación para que en lugar de decir esto, diga esto otro. Y ya estaría, ¿sí? Pero es así. Bueno, para empezar, ya estamos viendo que para cambiar una ley es algo bien difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esto va de mucho más. Es decir, los cambios que necesitamos para llegar al futuro con el que soñamos son cambios que requieren que se mueva toda la sociedad española. No solamente los representantes públicos o no solamente la administración o no solamente las personas con trayectoria de migración o no solamente las ONGs. De alguna manera, lo que se requiere es como que aprendamos algo nuevo. Es que en este momento histórico hay algo nuevo que tenemos que aprender que no sabemos lo que es. Y además, nadie sabe qué es eso que tenemos que aprender. Es decir, también quien está queriendo impulsar cambios, como vosotros, hay algo que no sabe de esta realidad que tiene que cambiar. Así que el liderazgo es abrir un ciclo de aprendizaje profundo.
porque en realidad no sabemos qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Si queremos que llegar a un punto donde todas las personas puedan vivir con dignidad, donde no generemos unas normas que sean trampas, pero este es un tema que causa muchísima división y además con razón, ¿verdad? Porque cualquier tema que sea liderazgo va a generar división. Podríamos hablar de facciones. Es decir, las personas que están expresando posiciones contrarias a la regularización masiva de personas migrantes son muchas y además tienen muy buenas razones para oponerse. Y el liderazgo político no consiste en imponer nuestro punto de vista sobre el de otros. Da la sensación de que la democracia nos ha acostumbrado a que votamos y cuando votamos la mayoría se impone sobre la minoría y ya está, y no se vuelve a hablar del tema. Sin embargo, el liderazgo requiere movilizar cambios donde podamos tener conversaciones valientes y difíciles y escuchar, especialmente a los que son más diferentes de nosotros, porque si las cosas no se mueven o las cosas no cambian, es porque hay personas, grupos de personas muy amplios que tienen un dolor asociado con el posible cambio. De manera que cuando queremos ponernos al servicio del cambio y por tanto liderar, es muy importante que nos empecemos a preguntar cuáles son nuestras motivaciones, por qué lo estamos haciendo, y que empecemos a ver a las demás personas y los demás agentes que aparecen en acción. ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son los valores que ellos representan? ¿Cuáles son los valores que nosotros representamos? Y empezar a darnos cuenta de que en la arena política, en realidad, nada es personal, por mucho que se esté queriendo llevar las descalificaciones personales, nada es personal y cada persona que estamos allí lo que hacemos es representar un valor entre una serie de valores que se encuentran en tensión. Y además, todos esos valores son seguramente necesarios para que nuestra sociedad continúe progresando. ¿Qué valores representan las personas que se oponen a la regularización masiva de personas migrantes? A ver por el chat qué valores identificamos. La nación, el miedo, dicen por ahí, el miedo no es un valor, ¿verdad? Es una emoción que bloquea. Se habla aquí de la identidad nacional, ¿sí? La identidad nacional, la identidad propia. Ninguna, ninguna sociedad puede estar en pie y vertebrada si no tiene una identidad nacional. La protección de lo propio, la protección de los tuyos, eh, es valioso, ¿no? La protección de la cultura propia. Todo esto son realidades valiosas. La seguridad, fíjense, también podemos hablar del orden, ¿sí? De que las cosas sucedan con cierto orden, que haya una seguridad. Y lo cierto es que estabilidad económica se habla aquí. Cuando nos vamos adentrando en el terreno del liderazgo político, del liderazgo público, es entrar en el terreno del cuerpo a cuerpo y entrar en el terreno de conflictos de valores que nos rompen por dentro, donde en realidad no es tan fácil. En realidad no estamos, diría San Ignacio, decidiendo entre una cosa buena y una cosa mala, sino entre dos cosas buenas. Y eso requiere, pues, una tremenda capacidad de sostener la tensión. A veces simplificamos la realidad, ¿no? Decimos, yo bueno, tú malo, pues está claro, ¿no? Yo contra ti y a correr. Pero si queremos hacer una política del encuentro, necesitaremos empezar a ser conscientes de qué valor representa el otro, qué valor represento yo y qué va a pasar entre nosotros. Porque si lo estamos planteando como un o tú o yo, eso no funciona, ¿no? ¿Qué liderazgo es ese? Donde estamos dejándonos fuera a un porcentaje muy significativo de nuestros hermanos conciudadanos. Alguien dirá, bueno, entonces que nos vamos a quedar ahí en la tibieza, ¿no? Como comprendemos tanto al diferente, no vamos a hacer nada. No. El liderazgo político persigue cambiar de raíz las cosas y persigue entrar en el cuerpo a cuerpo y en el enfrentamiento. Exige también alcanzar posiciones de poder
eh, y lidiar con el poder y con la autoridad. La autoridad también es algo importante. Alguien decía por ahí que el liderazgo es la autoridad del derecho romano, decía alguien, ¿no? Como que se te escuche porque lo que dices es valioso para otras personas, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a llamar autoridad, pero la autoridad es muy diferente del liderazgo y me gustaría que por favor lo diferenciásemos. Fíjense, la autoridad es la confianza que me da la gente porque yo cumplo una serie de servicios para esas personas. ¿Sí? Hablábamos de que el liderazgo es servicio. Yo no lo llamaría así. Quiero que ahora hablemos solamente de autoridad y digamos, la autoridad es la confianza que se nos confiere cuando nosotros prestamos unos servicios. Y esos servicios que se prestan desde la autoridad, podemos hablar de que son tres. Dice Ronald Heifetz que son orden, dirección y seguridad. Aparecía por ahí las palabras seguridad, ¿verdad? Es decir, las sociedades humanas, los grupos humanos, tienden a dar más confianza a todas las personas que con su manera de comportarse refuerzan el orden, la dirección y la seguridad. El orden sería cuál es el lugar propio de cada persona y de cada cosa. La dirección sería hacia dónde vamos. Y la seguridad sería que podamos predecir las consecuencias de nuestros actos y que sepamos que todo el mundo va a estar cuidado dentro de este grupo humano, dentro de este sistema. Orden, dirección y seguridad son extraordinariamente importantes para vivir en sociedad. Lo que pasa es que si hemos definido el liderazgo como esa capacidad humana para generar cambios, en momentos de incertidumbre y alta complejidad, si os fijáis, aquí hay una paradoja. Va a haber momentos en que para liderar vamos a perder nuestra autoridad. Sí. Estábamos diciendo antes, bueno, es que esto de liderar tienes que ser ejemplar, ¿verdad? ¿Qué es ser ejemplar? Es cumplir una serie de expectativas muy elevadas que refuerzan la dirección de hacia dónde vamos, la seguridad de que todos vamos a estar bien y el orden en lugar de cada uno. Esas expectativas son tan fuertes que llega un momento en que ya no sabemos, por así decirlo, de dónde emana esa autoridad. ¿La tengo yo o la tiene la gente que deposita en mí esas expectativas y que me hace vivir en función de esas expectativas? De una manera que termina siendo casi como una especie de trampa, no tengo margen de acción, ¿se entiende? Tanto tengo que seguir cumpliendo las expectativas que han puesto sobre mí para ser ejemplar, para dar orden, para dar seguridad y dirección, que ya no puedo hacer otra cosa que no sea eso. Y si para dar el siguiente paso tenemos que hacer algo arriesgado, algo que interrumpe el orden, algo donde no tenemos clara la dirección o donde sentimos inseguridad. ¿Cuánto puede una persona en posición de autoridad hacer estas cosas? Es difícil, porque ¿qué pasa cuando frustramos las expectativas de orden, dirección y seguridad? ¿Qué pasa cuando tienes que ser ejemplar y dejas de serlo? Aquí tenemos que tener un estilo de comunicación muy fraternal, muy cálida, y de repente alguien se enfada y se indigna, pierde esa autoridad, dice Rosa. Efectivamente, Josep, perdemos la autoridad. Entonces esto es fuerte. En realidad, en el terreno del liderazgo y sobre todo el liderazgo público, vamos a estar siempre en la cuerda floja, porque para que la gente confíe en nosotros tenemos que estar reforzando el orden de la dirección y la seguridad y el liderazgo, como lo hemos definido, interrumpe el statu quo. El liderazgo desafía el statu quo, desafía cómo las cosas son para que puedan ser de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es extremadamente peligroso, porque si yo lo hago y estoy en una posición de autoridad, voy a perder autoridad. Y además la autoridad puede ser formal, es decir, tengo un cargo determinado en un partido o un cargo público determinado o en una empresa, pero también puede ser informal. La autoridad informal es ese qué sé yo que tiene una persona que cuando habla, pues nos encanta, a veces lo llamamos carisma. Autoridad informal. Claro, la autoridad es muy buena
cuando sabemos a qué nos enfrentamos, cuando estamos ante problemas cuya solución ya se conoce y solamente hay que aplicarla. Pero cuando estamos en el terreno de lo político, donde sabemos la realidad presente, pero no sabemos el futuro que tiene que venir a ser realmente. Tenemos una expectativa, un deseo, una imagen, pero no sabemos qué es lo que tenemos que aprender como sociedad para que se pueda dar ese futuro. No sabemos cuál es nuestro punto ciego, eso que no estamos viendo, pero que tenemos que aprender todos juntos. ¿Cómo fue? ¿Cuál es la pléyade de aprendizajes que tuvo que realizar la sociedad española para pasar del sistema de gobierno que teníamos en los años 60 a lo que vivimos hoy? ¿Sí? Eso no fue solamente que cambiaron unas normas y cambiaron unos líderes públicos. Es que hubo una transformación muy profunda en la fibra de valores de todos. Y el liderazgo es aprender a poner en marcha procesos donde todo esto se va a dar. ¿Qué pasa? Que cuando queremos empezar a generar avances, y vosotros lo habéis visto, ¿no? Habéis escogido una causa, las personas migrantes que están en situación irregular en nuestro país. En cuanto queremos empezar a transformar cómo están las cosas, a desafiar el estado de las cosas, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Nos atacan, ¿verdad? No sé me imagino que lo habréis vivido. De hecho, si no nos dan la espalda, dicen, podemos perder la confianza en nosotros mismos porque las formas como los sistemas humanos eh, evitan las acciones de liderazgo son muy variadas. A veces nos ignoran, otras veces hacen como que la responsabilidad depende solamente de nosotros. Os habrá pasado también, ¿verdad? Parece que ahora la responsabilidad de la presencia y la forma de estar de las personas migrantes en nuestro país ya depende de quienes impulsan la iniciativa legislativa popular, de nadie más, ¿no? Esa es otra forma de eludir la responsabilidad. En todos estos grandes problemas hay solo, hay solo una verdad y es que la responsabilidad es compartida. Todo lo que no sea asumir que la responsabilidad es compartida es falsear la realidad. Entonces, ¿qué harán? Pues negarán que la responsabilidad es compartida, nos la atribuirán toda a nosotros, o a lo mejor nos culparán de cosas malas que puedan pasar, ¿no? Nos atribuirán toda la responsabilidad, ¿se entiende? Todo esto cuando nos ignoran o a veces nos dan premios. No sé si se han dado ya muchos premios por esto, pero si no, os los van a empezar a dar seguro. Porque una manera que tienen las sociedades de no hacerse cargo de los temas muy complejos es seducir. Te dan un premio, te llevan a hablar a la tele, ¿no? Dicen, ¡ay, qué buenos sois! Y ya con eso, pues te van entrando ahí por tu ego y te vas como neutralizando. Eh, por tanto, es difícil porque vamos a tener que estar constantemente sosteniendo una tensión elevada y evitando que baje la tensión. Y eso es mucha responsabilidad, ¿no? Nos vamos a llevar la atención sobre un tema sobre el que no se quiere hablar y vamos a elevar la tensión. Eso es lo primero, con eso tenemos el caldo de cultivo, elevar la tensión, porque si la tensión es baja, no va a pasar nada, ¿sí? Digamos que la materia prima con la que trabajamos es la tensión de la sociedad. Hay un caso que es muy interesante, que es el de Martin Luther King con el presidente Lyndon Johnson cuando estaban luchando por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. Y poca gente sabe cuánta relación tenían Martin Luther King y Lyndon Johnson y cómo juntos iban mm, buscando cuál era el nivel de tensión adecuado para que la gente estuviese prestando atención al problema de los derechos civiles de las personas negras. Entonces, iban organizando protestas, movilizaciones, sentadas pacíficas, hasta que eso pudiese aparecer en la televisión para que se convirtiese en un tema, en una cuestión social, en algo que incomode, porque si no nos incomoda, no vamos a hablar de ello.
Es decir, que liderar se parece mucho a cocinar. Necesitamos, necesitamos temperatura. Los ingredientes somos la sociedad española. Todas las personas de la sociedad española que nos tenemos que cocinar, ¿eh? Ahí nos tenemos que cocinar todos. Y cuando cocinamos necesitamos temperatura, porque tú pones unos garbanzos, unos tomates, una cebolla y una zanahoria en una olla sin temperatura y ahí no ha pasado nada, ¿no? Necesitamos la tensión del conflicto, el fuego. Y no buscamos el conflicto o la tensión porque nos guste incomodar, sino porque es la única manera de cocinarnos todos. Claro, que ¿qué pasa? Cuando empieza a subir la tensión, pues empiezan a surgir todos estos mecanismos de los que estábamos hablando. Nos ignoran, nos atacan, eh, nos ridiculizan, nos seducen. Y tenemos que sostener durante un largo periodo esa tensión alta, pues como cuando estamos cocinando un cocido, porque tiene que ser varias horas, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, para liderar, es ¿cómo sostenemos? ¿Con qué vamos a sostener todos juntos esta tensión tan elevada? ¿Qué es lo que va a hacer que sigamos a pesar de todo? Y que sigamos no solamente la gente que estamos impulsando una iniciativa, sino que el diferente siga sentando a la mesa con nosotros para hablar, que siga en nuestra misma olla, cociéndose a nuestro lado. ¿Cómo vamos a hacer para sostener esa tensión? Nos podíamos preguntar, lo podíamos preguntar aquí ahora, ¿no? ¿Qué hace que todos sigamos aquí a pesar de todo? Cuando digo todos, no digo la gente de este partido, digo la gente de todos los partidos que se está dejando la piel. ¿Qué hace que sigamos en esta conversación pública tan complicada, pero que sigamos adelante todos en la misma olla, a pesar de todo? Me gustaría que lo pudiésemos escribir en el chat. Hay todo tipo de cosas, ¿eh? No es solo una cosa. Sí, dice aquí Ángel Santamaría que es muy necesario el apoyo del grupo para mantener la tensión. Sí. Pero fíjense que estoy preguntando qué es lo que hace que estemos aquí todos, ¿eh? Los que pensamos de una manera y de otra. Para empezar, podemos nuestros valores, sí. Fíjense que de alguna manera hay una firmeza en la acción por el bien común, ¿no? Hay una idea de bien común que a lo mejor no todo el mundo define igual, pero que nos convoca a todos. Hay un, si todos venimos de algún sitio y trabajamos para lo mismo, queremos vivir bien nosotros, nuestras familias, ¿no? Hay una entrega al servicio público, al futuro, al bien común, que es compartida. Hay también otra serie de cosas que nos mantienen aquí a pesar de todo. Por ejemplo, unas instituciones. A veces no pensamos en eso, pero el que existan unas cámaras representativas en los distintos niveles de la administración de nuestro país, pues hace que sigamos ahí, porque si no la gente a lo mejor evitaría tener que coincidir en el mismo espacio, pero resulta que hay que ir a los plenos y hay que ir a un pleno y hay que ir al siguiente y hay que ir a otro, ¿verdad? Y em, entonces, ¿cuál es el papel que tenemos que desempeñar en un pleno, en una cámara representativa? Claro, lo que se está haciendo ahora es, voy a buscar tu punto débil personal para desactivarte como oponente. Te voy a buscar las cosquillas, voy a ver qué te pone nervioso, nerviosa, y te voy a desactivar con un insulto, con una desacreditación. Sin embargo, en realidad la misión que tenemos cuando estamos ahí son solamente dos cosas. Mantener la atención en los problemas que nos conciernen y llevar la responsabilidad al común. Las migraciones, llevemos la atención sobre las migraciones y recordemos que es responsabilidad de todos. Ya está, ya está. ¿Y en medio de eso qué es?
Cuando está hablando el representante de otra fuerza política, mi deber es estar allí escuchando lo que dice, escuchando con apertura, escuchando porque yo reconozco que esa otra persona representa un valor muy necesario en nuestra democracia y porque somos interdependientes. Yo no soy sin ti y tú no eres sin mí. Y escuchar con esa apertura requiere que seamos capaces de abrir nuestra mente. Partimos de una visión de la realidad eh, y a lo mejor es importante abrir nuestra mente para entender los datos y la visión que está aportando la otra persona. También tendremos que abrir nuestra relacionalidad, es decir, reconocer al otro como un legítimo otro y entender que en nuestra vinculación e interdependencia profundas es la verdad más auténtica de nuestro vivir en sociedad humana. ¿Que estamos en desacuerdo sobre esto? Sí, pero ese desacuerdo no rompe el vínculo interdependiente que tenemos. Y entonces eso a mí me obliga a escuchar de otra manera. Me obliga a escuchar reconociéndote, reconociéndome, saliendo de mí para ir a tu encuentro. Y salir de mí no significa que yo deje de sostener el valor que yo sostengo. Yo no puedo dejar de hacer eso. Por nada del mundo puedo soltar el valor. No puedo, por así decirlo, ceder, ¿no? Esto es estar así hasta que uno ceda, ¿no? Para nada se trata de ceder. Se trata de estar en esa escucha vinculada y tensionada y en una conversación que se puede transformar hasta que de repente emerge algo nuevo. Y de alguna manera diría, es que estamos condenados a entendernos. Es que el que nos hayan nombrado representantes al servicio de la ciudadanía nos obliga a entendernos y a ver qué hacemos para entendernos. Otra manera de enajenar el trabajo político es convertirlo todo en algo técnico, ¿no? Esto es una cosa que vamos a juntar los expertos y van a decidir lo que sea, o hacer intercambios de cromos. Hacemos una negociación, pero lo que hacemos es intercambiar cuotas de poder en lugar de permitir que el valor que tú representas y el valor que yo represento entren en diálogo, de verdad. Y veamos qué pasa cuando ese valor que tú representas se encuentra con el mío, porque los dos son necesarios en nuestra sociedad. Solo hay que ver en tiempos, lugares y personas ahora qué es lo que vamos a hacer. Pero más que estar en la tarea, en la acción, en el vamos a decidir algo y lo vamos a hacer, sí, a veces estamos buscando demasiado, bueno, vamos a encontrar una solución, un acuerdo y ya tiramos para adelante. Pero es que el trabajo político es seguir cociéndonos a tiempo lento, no sabemos por cuánto tiempo, sostener la tensión, hasta que algo nuevo emerja. Lo cierto es que cuando suceden cosas buenas en política, emerge algo nuevo que ni siquiera nos imaginábamos. Yo me dedico también a la transformación de conflictos y he tenido la suerte de estar en países donde hay grandísimos conflictos de paz, ahora mismo abiertos. Y es increíble ver cómo de verdad dos personas que no se reconocen mutuamente, cuando llevan su atención a los desafíos que tenemos ahora, cuando reconocemos nuestra interdependencia, cuando vemos un horizonte de futuro y cuando se dan todas estas condiciones de una eh, de un leal habitar del espacio político, suceden cosas nuevas, hay cambios, donde lo que pasa es que no es o tú o yo, no es A o B. Lo que vamos a hacer es que vamos a llegar a C. Y C no es A más B, es otra cosa nueva, generativa, es algo nuevo que ha surgido.
de nuestro conflicto, de nuestro debate, de nuestro diálogo y de nuestro encuentro. No se puede entender el encuentro separado del debate, del conflicto y del diálogo. Todo forma parte de nuestro relacionarnos. No podemos falsearlo e ir directamente al encuentro. Primero habrá que debatir. Luego dialogaremos y luego ya a lo mejor llegamos a algo nuevo. Porque eso es lo que pasa cuando cocinamos, ¿no? Hay una olla que nos hace seguir aquí y yo sí que os animo a que vayáis viendo qué hace que todos sigamos aquí en esta conversación tan incómoda sobre las migraciones, por ejemplo. ¿Qué hace que todos sigamos aquí a pesar de todo? ¿Por qué? Porque eso que hace que sigamos aquí es lo que más hay que fortalecer. Cuando la tensión sube, cuando sube la temperatura para cocinar, el error es querer bajarla. No hay que bajarla, hay que sostenerla para que nos podamos cocinar. Entonces, la labor de cualquiera que quiera hacer bien en política es fortalecer eso que hace que sigamos aquí a pesar de todo. Y después, ser fielmente el ingrediente que tú eres en la olla. Si tú eres un tomate, eres un tomate. Pues a darle sabor a tomate al guiso. Al final, cuando el guiso está hecho, el resultado es muy superior a la suma de las partes. Ha emergido algo nuevo, hay algo generativo. Y el liderazgo es así. Entonces, cuando lideramos, de lo que se trata, a lo que tenemos que llevar la atención solamente, si se quiere, es a que tengamos el nivel de tensión e incomodidad suficiente como para asegurarnos de que estamos tratando los temas importantes y que nos incomodan y que nos generan todo tipo de pasiones y tener la capacidad de sostenerlo. Por otro lado, claro, dicen, ¿cómo se puede conjugar ese entendimiento con la polarización tan extrema que existe? La polarización es un fenómeno que se produce cuando hay valores interdependientes, cuando mi valor y el del otro están conectados, son como sístole y diástole, son como inhalar y exhalar. Yo no puedo inhalar y exhalar a la vez, no puedo, es imposible. Y tampoco puedo decir, pues a partir de ahora yo solo inhalo y se acabó. No. Digamos que, por ejemplo, si estamos hablando de políticas migratorias, el bienestar de las personas migrantes es importantísimo y también es importantísimo el bienestar de las personas que acogen, podríamos decir, ¿no? Es decir, que a veces las cosas, cuando las cosas se polarizan, es porque hay dos valores interdependientes que se encuentran en tensión. Y además hay una cosa, siempre van a estar en tensión, nunca jamás va... Si deja de haber esa tensión, si dejas de respirar, es porque te has muerto. Si deja de haber tensión entre acogida y llegada, es que nos hemos muerto, porque eso siempre va a estar así. Es decir, no es un problema que tengamos que resolver. No hay que encontrar una fórmula para que se acabe el problema, porque va a seguir para siempre. Es infinito mientras estemos con vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No, primero relajarse. Ah, vale, esta tensión va a estar siempre. Muy bien, pues ya está. Pues nos relajamos. Segundo, asumir que la posición que yo estoy ocupando en esa conversación polarizada es necesaria porque estoy sosteniendo un valor que es necesario y si yo lo suelto es una catástrofe, ¿verdad? Porque tienen que estar los dos valores. Pero ya lo tercero es empezar a entender que lo más valioso de algo polarizado es que se mueva, que fluya. Es decir, no siempre en todas las decisiones de políticas públicas, la mejor política pública va a ser la más favorable a la acogida de personas migrantes. A lo mejor hay un punto donde dice, mira, espera, es que aquí hay un punto donde hay que poner ahora una pausa para luego seguir. ¿Sí? Igual que no siempre va a ser mejor una política pública que priorice la forma de acogida, la capacidad de acogida de... ¿Sí? No siempre. Es decir, hay que inhalar y exhalar. ¿Se entiende? Es un poco, sé que es un poco delicado lo que estoy diciendo, pero lo cierto es que cuando estamos en una situación que se polariza, es imposible maximizar los dos valores a la vez y solamente tienen sentido desde el bien común. Se diría que pasamos de una lógica binaria, polarizada, de tú o yo,
que solamente se puede movilizar cuando reconocemos un fin que nos trasciende, que en este caso sería, para que progrese nuestra sociedad, necesitamos tanto cuidar la capacidad de acogida como abrir las puertas a las personas que ya están y las que están por llegar. ¿Sí? Necesitamos los dos. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Cuando nos polarizamos, terminamos creyendo que nuestro valor, el valor que sostenemos, es el absoluto. Es lo único importante. Lo mío es un valor y lo del otro no es un valor. Pues lamentablemente no es verdad. Siempre que hay alguien verdaderamente apasionado por algo frente a mí, hay allí un valor nuestro que está emergiendo y que es necesario, del que es necesario por lo menos hacernos cargo. Yo tengo que hacerme cargo de que eso está ahí. ¿Sí? No se trata de ceder ni dejar de hacer, pero bueno, yo creo que eso amerita una sesión específica, aunque ya sé que han trabajado en la gestión de polaridades. Pero sí que quería dejarles como eh, con algunos criterios y consejos que tienen que ver con cómo podemos diseñar intervenciones y acciones políticas de liderazgo que puedan ser eficaces. Porque hasta ahora lo que hemos dicho, vale, el liderazgo público es como cocinar y tiene que ver con que podamos subir la tensión y generar la capacidad de sostener esa subida de tensión para que estemos todos en un proceso de aprendizaje compartido y de transformación compartida hasta que podamos alcanzar un punto de llegada que es generativo, que es diferente, que no estaba antes y que es mucho más que la suma de las partes. Bien, esto es así. Pero sí que hay alguna técnica y voy a dar algunas pautas. Es muy importante analizar un caso siempre de manera sistémica. Antes de fijar nuestra posición o decidir qué es lo que vamos a hacer, tenemos que analizar a todos los agentes concernidos por la problemática de la que estamos hablando. Y tenemos que ser capaces de ubicar dónde está cada uno, cuáles son sus dolores, cuáles son sus valores y cuáles son las lealtades que vinculan a unos y a otros. Porque eso nos va a dar un mapa de cómo funciona la realidad. No se puede ser ingenuo. Hay que entender qué fuerzas hay y cómo se están moviendo. Cómo se mueve lo material, el dinero, cómo se mueven lo material, los edificios, los espacios, cómo se mueve lo inmaterial, el poder, la confianza. Todo eso debemos poder dibujarlo para entender, tener una comprensión más clara. La legitimidad de nuestra intervención, del cambio que queremos generar, es algo que también nos tenemos que plantear. Es legítimo tratar de forzar, sostener el conflicto, agitar el conflicto, siempre que estemos persiguiendo algo que sea por el bien común y que nos hagamos cargo de las pérdidas que les estamos generando a los demás, de las pérdidas, desventajas o dolores que generamos a otros, porque siempre cuando algo se mueve en lo público, alguien sale perdiendo. Yo puedo impulsar algo que hace que alguien salga perdiendo, es perfectamente legítimo, pero tendré que hacerme cargo de la pérdida. ¿De qué manera? Ya lo veremos, pero de alguna manera tengo que poder hacerme cargo. También tenemos que mantenernos vigilantes ante nuestra necesidad de reconocimiento y visibilidad, porque todos los seres humanos tenemos una necesidad sanísima, preciosa, humana, de reconocimiento y visibilidad. Y una cosa es ponernos al servicio del cambio y generar cambio, y otra cosa muy diferente es que además de eso se me reconozca que he sido yo quien lo he hecho. Esa segunda parte es la más peligrosa, porque ahí es donde se nos confunden liderazgo, que es capacidad de generar cambio, con visibilidad y poder. Quiero que se sepa que he sido yo para tener poder. Pues no necesariamente. A veces, de hecho, lo más inteligente será que no se sepa que hemos sido nosotros. Otras veces nos compensará que se sepa porque queremos ganar visibilidad con ello. También es legítimo. ¿Pero se entiende? Separemos nuestra necesidad de visibilidad y reconocimiento de la necesidad de generar cambios. Hay tres formas de intervenir políticamente, y no solo políticamente, de liderar en un sistema. Todo ello
lo que persigue es generar conciencia del desafío y generar conciencia de que la responsabilidad es compartida. Las tres formas son, primero, presentar observaciones. Es lo que hacen los observatorios o lo que hacemos cuando presentamos un informe. Cuando presentas una observación que retrata claramente la realidad tal y como es y que pone de manifiesto que hay un problema, estás llevando la atención al problema y también a la responsabilidad compartida. Hacer observaciones, observaciones claras, verificables, contrastables, evidentes, ayuda mucho. Hay otra forma de intervenir que sube un poco más la temperatura, que es hacer preguntas. Hacer preguntas es muy interesante. Las sesiones de control a los gobiernos se hacen con preguntas y los juicios se hacen a través de preguntas. Una pregunta nos permite llevar la atención hacia un tema, que es el que queremos tratar, y también hacia la responsabilidad compartida. Hacer preguntas, preguntas abiertas, que no sean capciosas, que no condicionen el resultado, preguntas que abran la posibilidad de una conversación que merece la pena y que a la vez lleven la atención sobre el problema. Por último, podemos pasar a la acción, como habéis hecho, por ejemplo, con la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular. Eso es una forma de trabajo político que es pasar a la acción. Claro, la acción, en este caso, esa acción es muy clara, ¿verdad? Se entiende muy bien qué es lo que se quiere con ella. Pero eso porque la habéis trabajado muy bien. Cuando pasamos a la acción, por ejemplo, nos manifestamos, la acción es muy ambigua. La tenemos que enmarcar bien dentro de una narrativa siempre, para que se entienda por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque la acción sube mucho la tensión y puede ser ambigua. Entonces, es importante tener eso en cuenta. De manera que propongo 7 pasos para poder intervenir en el liderazgo público. La primera es analizar, el primer paso es analizar, es decir, ganar una perspectiva amplia, mirar las personas y las relaciones entre las personas, lo que decíamos antes, ¿no? Mirar las dinámicas generales, activar una mirada profunda, amplia, de largo alcance, empatizar con las emociones de las distintas facciones o los distintos grupos que están en conflicto, agotar esa, ¿no? Esa comprensión de todo. Después, segundo paso, deberemos determinar el grado de maduración del asunto en el sistema. Si un tema no está maduro, no tiene sentido querer tratarlo, ¿verdad? Nos preguntaremos cuánta conciencia hay del desafío que hay, porque si no hay mucha conciencia, pues entonces diseñaremos intervenciones para tratar de llevar conciencia sobre ese tema. Y además es importante que busquemos señales observables que nos permitan saber cuán maduro está un tema, que no sea solo una elucubración nuestra, ¿no? Sí, ya está listo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué signos ves tú de que esto está listo. El tercer paso sería preguntarnos, ¿quién soy yo en medio de esta historia? ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? Esto es importante. ¿Cuál es mi lugar? ¿Tengo poder? ¿Qué poder tengo? ¿Cuánto me autorizan? ¿Quién me autoriza? ¿Soy yo quien tiene que hablar? ¿Será otra persona la que tiene que hablar para que esto funcione mejor? ¿Qué aliados necesitamos? Somos como el llanero solitario. Además, hablamos de liderazgo y ya nos pensamos que es una persona que tiene una estrella en la cabeza y va por ahí, sola, ¿no? Las transformaciones son cosas de todos, de todas, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser mis aliados? ¿Quién es un aliado? ¿Un grupo de personas, una organización o una persona que está operando en el mismo sistema social que yo, que no tiene lealtades cruzadas, es decir, que no me debe lealtad a mí y a quien está en contra de mí? Porque una persona que tiene lealtades cruzadas necesariamente me va a fallar en algún momento. Y diremos, ¿me ha traicionado? No, no te ha traicionado. Es normal. Tonto tú que no lo viste antes, ¿sí? Un buen aliado es alguien que no tiene lealtades cruzadas, que tiene un interés en común, pero que a lo mejor no comparte toda mi visión de la realidad. Se han creado alianzas muy interesantes por parte de este partido, precisamente con la iniciativa legislativa popular, ¿verdad? La capacidad de generar alianzas es fundamental. Bueno,
Después de preguntarnos en ese tercer paso quién soy yo en esta historia y en ese quién soy yo, quiénes somos nosotros, quién nos daba en este entierro y quién tiene que estar aquí y quién tiene que hacer esto en primera persona y los aliados, el cuarto paso sería empezar a pensar en cuál va a ser el marco y la narrativa de mi intervención. Tanto si mi intervención es una pregunta en una sesión de control a un gobierno, como si lo que quiero es presentar un informe con una observación, ¿verdad? Hay que dedicar tiempo a pensar cuál es la historia, la narrativa, el relato de los hechos que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que pueda ser una narrativa, un relato que pueda ser compartido por mucha gente. Por mucha gente. Generemos un relato lo más amplio posible. No miremos las cosas desde nuestro ombligo. ¿Qué manera de mirar la realidad hace que todos podamos estar cociéndonos en la misma olla? No te lo voy a contar solo como lo veo yo. Esto de crear nuevas narrativas e historias y relatos es muy esforzado cuando queremos hacerlo de una manera verdaderamente universalista, verdaderamente para dar cabida a muchos diferentes. Y entonces, una vez que hemos hecho esto, el quinto paso es la clave. Tú has diseñado una acción, has diseñado una narrativa y un relato en el que se va a enmarcar y lo que toca que es intervenir y resistir. Cuando intervenimos en un sistema, haciendo una pregunta, haciendo una observación, haciendo una manifestación, eh, teniendo una conversación crítica con alguien para tratar de movilizarlo hacia algo, cada vez que intervenimos, si lo hemos hecho bien, va a subir la tensión y ahí hay que resistir. No puedes decir, sí, bueno, pero no, no, ¿verdad? Ahí, con lo que hagas, si estoy diciendo algo que va a abrir un debate y va a abrir un conflicto, pues resístelo, aguanta. El liderazgo es cuestión de estómago, aguantar ahí el fuego, la tensión, la pelea. Hay que, cuando intervenimos también, tenemos que entregar nuestra intervención generosamente al sistema, a la gente, al bien común. Es decir, no lo hacemos para ganar visibilidad ni para que se piense que hemos, o se sepa que hemos sido nosotros. Lo hacemos porque sinceramente creemos que genera un cambio. Y una vez que ya pones tu acción, ya queda ahí y es de la gente, ¿sí? Pues igual que con la iniciativa legislativa popular. Lo siento por poner tanto este ejemplo, pero es que es tan paradigmático de tantas cosas, ¿no? Una vez que eso ya está, de repente ya se hace de toda la sociedad española, ¿no? Ya está en boca de todos y perdemos control sobre ello. Bueno, pues hay que ser generosos y saber que eso va a pasar con cada cosa que hagamos. Y en cuanto hemos intervenido, lo siguiente que tenemos que hacer, el paso 6, es analizar todas las facciones que empiezan a emerger. ¿Por qué? Porque las facciones, es decir, los grupos con distintas posiciones que van a aparecer, me dan mucha información de cómo se están tomando lo que yo estoy proponiendo. Me da mucha información. ¿Quién se opone? ¿Quién se calla? ¿Quién ignora? ¿Quién resiste? ¿Quién ataca? ¿Quién no aparece en la foto? Como yo ya tenía mi mapa hecho, voy a empezar a ver qué está pasando ahí. Eso me va a dar mayor información, porque constantemente estar a la escucha es esto, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Acoger, ver qué dolores están emergiendo por ahí. ¿Os habéis dado cuenta de que hay veces que hay un partido, por ejemplo, que está deseando apoyar una propuesta que hacéis, pero no puede, porque en su seno tiene un grupo que está muy dolorido con esa posibilidad? Entonces, observar cómo se está moviendo ese grupo que está más dolorido es importante, porque con esa escucha y con ese hacernos cargo de lo que está pasando, vamos a poder seguir iterando sobre la intervención que hemos hecho para hacernos cargo de lo que está pasando ahí. El séptimo paso, una vez que ya hemos lanzado ahí el tema, es ayudar a mantener la atención del sistema, la atención de la sociedad, en el desafío, en el trabajo que tenemos que hacer, en el trabajo, que es que tenemos que aprender algo nuevo sobre, por ejemplo, cómo estamos viviendo el hecho migratorio en nuestro país, ¿no? Eso es algo, el trabajo que tenemos que hacer.
que lo tenemos que hacer por partes como sociedad, pero eso nos ha atragantado. Entonces, eso de mantener la atención de todos en eso es importante porque en cuanto sube la tensión empezarán las distracciones. ¿Y cuál es mi papel? Ayudar a mantener la atención en lo importante, que no se nos vaya. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Pues, ¿para qué? Para permitir que todas las personas, cada uno desde donde está, pueda empezar a asumir su parte de responsabilidad sobre ese desafío común. Y en esto, dos consejos. Hay que mantener la atención del sistema del problema, pero asegúrate de no acabar representando tú el problema. Claro, si la gente termina identificándote a ti con el problema, has perdido. Tú no eres el problema. De hecho, nadie es el problema. Los problemas no son las personas, son problemas, desafíos complejos que emergen de nuestras relaciones que están entre nosotros. Así que asegúrate de no representar tú el problema. Y algo muy importante es cuidarse, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? Porque el liderazgo así visto es tremendamente peligroso, ¿no? Estamos constantemente, como decíamos, en la cuerda floja, entre que nos acepten o nos ataquen o nos anulen o nos ignoren. Y eso significa que no merece la pena liderar siempre. Hay que elegir las batallas. No todas merecen la pena. Pero una vez que ya has elegido una batalla, hay que quedarse hasta el final y hay que cuidarse. Y en ese cuidarse, nutrir bien qué es aquello que me hace, qué hace que yo esté aquí. ¿Qué hizo en un primer momento que yo decidiera entregarme a este servicio, a este sumar en los retos más complejos que tenemos? ¿Cómo nutro yo aquellas experiencias que yo he vivido? ¿Cómo las revisito? ¿Y cómo con otros las voy alimentando también? ¿Qué espacios tenemos para reencontrarnos con nuestra vocación pública? Para compartirla con otros. Algo que tienen las historias de nuestro enraizamiento en valores es que cuando las compartimos con otras personas, se expanden en nosotros y en otras personas. Es como que lo que es mi suelo se empieza a convertir en el suelo para ti también, que me estás escuchando, y para el de al lado, y para el de al lado, ¿no? Algo que recomienda mucho Marshall Gans, que es profesor también en la Escuela de Gobierno de Harvard, es que todas las reuniones o los encuentros en el activismo y en el servicio y en el liderazgo público comiencen contándonos una historia de por qué yo estoy haciendo esto, qué he vivido yo, que me hace estar dando la vida por esto. Y eso hace que nos vinculemos unos con otros. Ese contarnos esas historias nos vincula y nos convierte en una red tupida y fuerte. Porque es lo que decíamos. Fijaos que dentro de un partido también hay debates, hay diferencias, ¿no? Lo que he dicho hacia afuera sucede igualmente hacia adentro. Hacia adentro de un partido o de cualquier grupo humano hay facciones, hay conflictos. Y hay conflictos no porque seamos inmaduros o malos o porque estemos obsesionados con el poder. Puede que haya algo de eso a veces también, ¿por qué no? Pero si hay conflictos es porque hay distintos valores que están en tensión en nuestro seno. Y eso no es malo, es simplemente la realidad, es que somos distintos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos valores que están en conflicto dentro de nosotros? ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de ello? ¿Y cómo vamos a darnos permiso para vivir ese conflicto? ¿Desde dónde? Desde aquello que hizo que yo inicialmente me comprometiese, desde lo que me da sentido. De manera que ahí poder ir alternando el debate, que es abrir mi mente y escucharte para que tú me des una idea distinta que a lo mejor cambia mi forma de ver las cosas. El debate al diálogo, que hace que yo te escuche vinculándome contigo y reconociéndome unido a ti como ser humano, y a través de ahí llegar a una conversación generativa, donde hay algo nuevo que emerge.
Y todas las personas que están aquí, yo entiendo que es porque han vivido que eso es posible. Que cuando sostenemos los valores que más merecen la pena y nos dejamos vivir en esa tensión, en ese conflicto y en esa apertura, hay un momento en que hay algo nuevo que emerge, emerge una posibilidad que no estaba antes. Y para eso estamos, para crear nuevas posibilidades que antes no estaban. ¿Y de dónde nacen? Pues de nuestro propio cuerpo, ¿eh? De esa tensión que vamos a ir sosteniendo, de ese estómago, que es el órgano principal del liderazgo. Tenemos todavía 15 minutillos, ¿no? Para preguntas. Perdón que me he extendido un poco más de la cuenta. Para nada, no te daría más tiempo, pero entiendo que también hay que intentar ser fiel a lo que le Sí, hemos propuesto, también al tuyo que le hemos pedido. Bueno, ha sido de nuevo un placer, como todos los foros. Este también a mí me ha cautivado, aquí tengo un montón de apuntes ahora que digerir. Y mira que ya te conocía, te he escuchado, ¿no? Y algo de esto he podido trabajar, pero bueno, cuánto por hacer, ¿no? Como tú bien decías ahora, se me abre un tiempo de preguntas. Le pedí a uno de los que estaban aquí, de los primeros que os conectaste, y David, te voy a poner también aquí ahora como visita, como vista anclada, que fuese tomando nota de algunas posibles preguntas que salgan en el chat. Si las hay, no las comunica, y si no, a ver, voy a poner aquí, y si no, pues abrimos también los micros porque alguien, si alguna persona quiera hacerlo, ¿no? Yo tengo algunas, pero me las reservo por si nos quedásemos sin preguntas. David, perdón, que acabo una cosa que estoy viendo en los comentarios, ¿no? Dice Fernando Lerma, por lo que he entendido, si se le tiene miedo al conflicto, no se puede ser líder. Eh, a ver, primero, el ser líder, vamos a desterrar el verbo ser líder, ¿no? Liderar. No se puede liderar si tenemos aversión total al conflicto. Y esto me recuerda o sea, como cuatro cosas que son fundamentales para el liderazgo, entendido de esta manera. La primera es trabajar nuestro nivel de tolerancia al conflicto. Nivel de tolerancia al conflicto. La segunda, nuestra dependencia de la autoridad. Los seres humanos nacemos súper dependientes de la autoridad. ¿Cuánto vamos a empezar a ser capaces de desafiar la autoridad y el poder? No porque sí, sino para llegar a algo mejor. El tercero tiene que ver con cuál es mi tolerancia, mi grado de tolerancia al error. Ah, sí, es que en el liderazgo y sobre todo en lo público, que es tan complejo, es muy probable que después de hacer muchas cosas nos estemos equivocando. ¿Y cuál es mi grado de tolerancia? Saber que estoy haciendo algo con toda mi pasión y me puedo estar equivocando en un porcentaje y aún así seguir. Y lo último sería cuál es mi grado de, no de tolerancia por la diferencia, sino de apreciación de la diferencia. ¿Cuál es mi grado de conciencia de que la realidad es tan compleja que yo solo no puedo representar toda la realidad y que necesito al diferente, que está trayendo algo que yo dejo fuera? Porque para hacer un guiso necesito un tomate y una zanahoria y unos garbanzos y cada uno es diferente, ¿no? Aparecen aquí los 7 pasos. Dice que son de los mapas de poder. Pues no tenía ni idea. Qué bien. Pues eso no. Estos 7 pasos los he extraído y elaborado de manera independiente de las enseñanzas de Ronald Heifetz. Em, ¿Algún ejemplo de cómo desarrollamos el marco y la narrativa? Pues muy importante, sí. Un ejemplo, ¿no? Podemos, hablando, si queremos, ya que estamos con el tema de las migraciones, podemos hacer una narrativa de contar el caso, la vivencia en primera persona de una persona migrante que llegó pasando todo tipo de dificultades a nuestro país y que vive de manera ilegal, vulnerabilizada, ¿no? Podemos contar esa historia, que es una historia que desde luego es necesario contar, ¿verdad? Pero cuando yo cuento esa historia, es posible que haya mucha gente que no sea capaz de identificarse del todo, ¿sí? Por distintas razones, que tampoco tenemos que hacer la lista completa ahora, ¿no? A veces es interesante empezar a plantearse, bueno, en el tema, en los conflictos de valores que hay en torno a las migraciones, cómo lo están viendo las otras personas y cómo podemos empezar a contar la historia de una manera que abarque todo. Podríamos, me lo invento, ¿eh? Esto no es un buen ejemplo porque no es algo reposado, es algo que estoy haciendo sobre la marcha, pero empezar a hablar, por ejemplo, de España y de nuestra identidad de España y cómo a lo largo de los siglos
ha habido distintas corrientes de personas que han ido conformando lo que somos ahora, ¿sí? Eso lo coloca en un nivel distinto, que puede ser un nivel que abarque mejor otros sentires con los que yo quiero entrar en un encuentro. De manera que no es lo mismo la narrativa que yo uso. La narrativa que estoy usando enmarca la realidad. Y si es una narrativa muy poco amplia, va a invitar a menos personas, para que las personas se unan, para que nos unamos unos a otros, para generar cambio. Lo que es importante es que seamos capaces de conectarnos con los valores que nos dan vida y con los valores que dan vida a otros y que nos conectemos a través de eso. Ya no es tanto conectarse, o sea, la gente no tiene ni siquiera que estar de acuerdo con todo lo que piensas tú. Tienen que estar de acuerdo con la causa y con los valores que sostienen esa causa. Entonces, elaborar narrativas más elevadas que convocan o congregan en torno a un valor, ¿sí? Un valor que sea más fácilmente compartido por más gente, nos puede dar más éxito. No sé si ha ayudado, Alejandro, con tu pregunta. Decía Josep María, entiendo que es Josep María porque pone Josep, eh, has hablado de que el liderazgo es una acción, no necesariamente llevada a cabo por una persona sola. Creo que es importante alguien que te pueda objetivar, acompañar. Sí, de hecho, mi perspectiva no es solo eso, es que es quién lideró para que se pudiese dar el cambio que supuso la transición española. ¿Quién lideró? ¿Quién hizo y dejó de hacer cosas para que se pudiese dar ese cambio? Toda la sociedad española. O lideramos todos o no lidera nadie, o aquí no se mueve nada, ¿se entiende? O sea que lo que tenemos, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es movilizar para que cada persona pueda desarrollar la acción de liderazgo que le corresponde, la acción de cambio que le corresponde. Entonces, ya o sea, hay que dejar de empezar a ver el liderazgo como una persona que tiene una estrellita y se deja acompañar por otras en su soledad del líder. No, esa es una visión de liderazgo que, bueno, pues que es la que habitualmente se tiene, pero que a nosotros no nos ayuda a nada. Es una actividad, es decir, cada vez que como partido hemos hecho algo que ha ayudado a generar progreso, en los desafíos que tiene nuestra sociedad, hemos liderado. Es decir, cuando estábamos recogiendo firmas en la lluvia, en la calle, en todas partes, eso eran acciones de liderazgo. No era papeleo burocrático, eran acciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo algo que era necesario para generar un cambio. ¿Tenía mucha visibilidad y reconocimiento? Ninguno. Era agotador y seguramente a veces humillante, pero son acciones de liderazgo porque hacen que las cosas puedan cambiar. ¿Se entiende? Porque desafían el statu quo. Entonces, es importante que alguien te pueda objetivar, acompañar, desde donde decías, Josep María, que no quiero dejar de responder lo que decías, absolutamente. O sea, fuera de eso, si entendemos también que tenemos un cargo de responsabilidad y que estamos, pues yo qué sé, pues yendo a hablar a la tele todo el día, estamos, ¿no? Estamos en espacios de acción, es no solo importante, indispensable que estemos rodeados de gente que nos cuestiona. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener un ángulo muerto, como en el coche. Siempre hay algo que no vemos y que no podemos ver. Es que no lo vemos porque no lo podemos ver. Entonces, o entre todos estamos permanentemente buscando cuál es nuestro ángulo muerto, cuál es nuestro punto ciego, o no vamos a poder avanzar. Porque en realidad cuando las cosas se bloquean, es por esos, porque siempre en medio de la realidad hay algo que no sabemos y no sabemos lo que es. Entonces, queremos movilizar para que cambie la manera de sentir las migraciones en nuestro país. Vale, pero para hacer eso hay algo que tiene que pasar y no sabemos lo que es. Hay cosas que sí sabemos lo que son. Pues para eso estamos. Eso ya es seguir, ¿no? Pero hay cosas que no sabemos y tienen que pasar.
Entonces, esto nos obliga a estar en un ciclo de aprendizaje permanente y estar vigilantes, porque es muy fácil equivocarse. En cuanto afirmo más de la cuenta una cosa, puedo estar negando la interdependiente y eso ya sería un error. Así que sí, es muy importante acompañarse. He quitado a David porque él me ha ido diciendo por chat que todas las preguntas que hayan formulado en el chat ya las tenías tú también apuntadas, las estabas respondiendo. A mí se me Sí, ocurre alguna y igual podemos dar la voz a alguna persona si también quiere intervenir de viva voz, o tú mismo, David, si ves que hay alguna que ahora recuperas, no duden en decírmelo y te conecto para que la preguntes. A mí se me ocurren algunas preguntas que, bueno, son muchas, ¿no? Pero por ahí alguna. Claro, tú nos has planteado una perspectiva de liderazgo, desde lo constructivo, la buena intención, por decirlo así. ¿Cómo liderar con gente donde podemos percibir que igual el trabajo hay que hacerlo también desde ahí, a lo mejor nuestra percepción es errónea, con gente con la que no entendemos que hay buena intención, ¿no? Sino que tiran de otros mecanismos de manipulación, de propio interés, ¿no? De intoxicación, de todo esto que estamos bien. viendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante ese muro, ¿no? O no, o no es un muro, a lo mejor Fijaos que desafío, ¿no? lo que digo se enseña en la escuela Kennedy de gobierno donde se forman presidentes de gobierno de todo el planeta y políticos de primer nivel. Lo que digo no es desde la ingenuidad, ¿eh? Cuando digo, o sea, esto sirve para cuando hay mala intención, sirve especialmente para cuando hay mala intención. Es decir, el que yo esté queriendo entender por dónde le duele el zapato al otro y vigilando y observando por dónde viene su accionar, es para que yo me prepare, porque constantemente va a haber intentos de desactivarnos, todo tipo de trampas. Por eso, esos pasos que decía como división sistémica, ¿verdad? El que yo me vincule y reconozca mi interdependencia con alguien que puede tener mala intención, bueno, eso no lo invalida, ¿no? Puede tener mala intención, pero sigo siendo un ser humano interdependiente del otro. Eso para mí es una cuestión antropológica básica, ¿no? Todos los seres humanos, eh, y a lo mejor el otro no me reconoce a mí y yo sí reconozco al otro, ¿no? Entonces, sí es saber que para que se pueda, para que estén dadas las condiciones de un diálogo, el otro me tiene que reconocer a mí y yo tengo que reconocer al otro. Entonces, centraré mis esfuerzos en tratar de lograr que el otro me reconozca, si no me reconoce. Em, Cuando yo estaba acompañando bastante a personas que están pues en cámaras representativas y claro, su peor pesadilla es que siempre les toca el debate con otra persona que va ahí debajo la línea de flotación, ¿no? Que va a los ataques personales a donde más les duele. Y eso, los que lo hayáis vivido, es horroroso, ¿no? Porque yo he conocido a una persona que me decía, yo es que llego a los plenos temblando y me voy llorando. ¿Y qué trabajo hacíamos ahí? Es un poco lo mismo, ¿no? Tú estás como en un ring de boxeo y cuando te van dando los golpes, tú tienes que saber como cuáles son tus esquinas y cómo te puedes mantener en pie. ¿Y cuáles son las esquinas y el mantenerse en pie? Es, pase lo que pase, llevemos la atención al problema de fondo y a la responsabilidad compartida. ¿Sí? O sea, si hago así, ¿qué es? Problema de fondo, responsabilidad compartida. Problema de fondo, responsabilidad compartida. Em, Porque en realidad la mayor parte de maniobras que estamos viendo hoy lo que buscan es distraer y nosotros lo único que tenemos que hacer es mantener ahí la atención. Entonces, que nos hacen todo tipo de guarradas, nos las van a hacer. Ya, ya seremos listos y diseñaremos las mejores intervenciones para que no se pueda tapar la luz con un dedo. No sé si he respondido. Totalmente, sí, te lo agradezco. Te escucho alguna pregunta más, pero ¿hay alguien que quiera enchufar su micro y con brevedad formular alguna pregunta a María antes de que ya vayamos cerrando este encuentro? Si nadie lo hace en breve, entiendo que no. Te formulo yo una última pregunta que tiene que ver un poco no sé, continuación de lo que me acabas de decir, ¿no? Yo que he estado contigo en algún tipo de trabajo de liderazgo y tal, ¿no? Y eliminándonos mucho tu presencia y los otros compañeros, en algún momento también nos hacéis caer en la cuenta de lo importante que es el autoliderazgo, ¿no? Antes de empezar nada, ¿no? Que presume que tú has hecho un trabajo previo antes de ni siquiera plantearte el ejercicio de la actividad esta de liderazgo, ¿no?
¿Qué pasa? Que también en la línea abajo de desconfianza que te proponía antes, no todo el mundo ha hecho ese trabajo, ¿no? Yo el primero, ¿no? Que está por hacer en muchas cosas. Entonces, siempre habrá una especie de desnivel, ¿no? En este trabajo compartido, porque hay gente que a lo mejor lo ha hecho identificando incluso cuáles son sus malas motivaciones raíces, ¿no? La mochila que trae, que sus dolores, sus pedradas, y hay gente que lo hace sin, ¿no? Entonces se convierte en mucho más ácido y sin ninguna gana de cuestionamiento, y que la verdad es Ajá. absoluta, ¿no? ¿Qué Ese hacer? es algo que hay que cuidar constantemente. Dice eh, Marshall Gantz, que lo he citado antes, cita al rabino Hillel con tres reflexiones que son el punto de partida de cualquier accionar político. La primera es, si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar? Fijaos qué curioso. Si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar? La segunda es, si yo no estoy para los demás, entonces, ¿qué soy? Y la tercera es, si no ahora, ¿cuándo? Estas tres miradas nos pueden ayudar a enraizar nuestro autoliderazgo que decías. La primera, si no estoy yo para mí, al final tiene que ver con cuál es la legitimidad que yo tengo para estar en esta lucha. ¿Por qué estoy en esto? ¿Qué he vivido yo que me conecte con los valores por los que estoy luchando? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué he vivido yo que me hace ser alguien para esto? Y esa es muy profunda. Y si eso no lo tenemos claro, no vamos a poder sostener nada de la lucha. La segunda es, si no estoy para los demás, ¿para quién? Tiene que ver con qué es lo que he vivido yo y habéis vivido vosotros y hemos vivido todos, que nos hace estar conectados con ese cambio que buscamos. ¿Cuál es la razón de mi vinculación con otros para perseguir un cambio? De mi vinculación con los de mi partido y de mi vinculación con el diferente. ¿Qué hemos vivido como sociedad, como partido, como que hemos vivido que nos hace? Y la última es, si no ahora, ¿cuándo? Los seres humanos solamente podemos actuar en el ahora. Y es importante en ese autoliderazgo que lleguemos a la radicalidad del ahora, porque si no, acabamos en la parálisis por análisis. Bueno, ahí os dejo esas tres claves que ayudan al autoliderazgo. Bueno, María, ha sido un placer auténtico, como intuíamos, ha cubierto las expectativas, esta vez sí podemos decirlo con tranquilidad, sí, sí, sí. Y Me cuesta sospecho, pensarlo porque, vamos, como me habéis presentado, casi me pues escondo yo aquí. te digo que sí, ya te conocía, quiero decir. Y sospecho que, bueno, va a ser una de las charlas también que la gente discute en diferido, mucha gente que no ha podido estar, algunos nos lo decían de antemano, que se quedan con las ganas de verte escuchar en directo, pero bueno, lo grabamos, lo subimos a nuestro canal de YouTube y así la gente lo vuelve a ver, que lo solemos hacer más de uno, o aquellos que no han podido lo visualizan. María, ojalá podamos seguir contando contigo Siempre. en Estoy a muchas vuestra cosas. disposición. Pues muchas gracias, ya te amarramos, ¿vale? Ya seguimos hablando. Y hasta aquí a todos los que habéis estado con nosotros. Un placer de nuevo el contar un sábado para la mañana con gente con ganas de formarse y con esta mirada que hoy nos ha abierto María ¿no? de liderar para el cambio, de la responsabilidad compartida y con tantas cosas, ¿no? que nos vamos viendo. Pues como siempre terminamos, gracias a todos, especialmente a ti, María, gracias.